La mayoría de los horrores del régimen nazi quedaron grabados en los libros, en archivos, en testimonios y en juicios internacionales. Pero hay otros que fueron tan crueles, tan inútiles y tan brutales que incluso dentro de la maquinaria del Tercer Reich fueron considerados un desastre. Este es uno de esos casos. Un capítulo donde la ciencia dejó de ser ciencia, donde la crueldad superó cualquier límite y donde un hombre, el doctor Sigmund Rascher, llevó a cabo experimentos tan atroces que hasta los altos mandos nazis terminaron rechazándolo. Hoy hablaremos del experimento que salió tan mal que fue escondido, archivado y prácticamente borrado del historial oficial del régimen. Antes de continuar, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte. Así apoyas este tipo de contenido histórico que desentierra los hechos más oscuros y menos conocidos del pasado. Los experimentos de hipotermia realizados en el campo de concentración de Dachau no fueron ideas improvisadas. Eran proyectos respaldados por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Su objetivo, en teoría, era estudiar cómo proteger a los pilotos que caían en aguas heladas durante las misiones de combate. Los aviones de la época enfrentaban temperaturas extremas, y un fallo, un impacto o un aterrizaje forzoso podía acabar con el piloto hundido en el Mar del Norte o en el Báltico, donde el frío mataba en menos de media hora. Para el régimen, encontrar una solución científica era una prioridad militar, pero para conseguir esa solución, recurrieron a un hombre que no tenía escrúpulos, que no tenía límites y que veía a los prisioneros como simples objetos de estudio. El doctor Sigmund Rascher. Fue él quien dirigió los experimentos más escalofriantes jamás registrados en Dachau. Su reputación de crueldad ya era conocida incluso antes de que empezara a trabajar con la Luftwaffe, y aún así, lo pusieron al mando de investigaciones que involucraban directamente la vida humana. Los métodos que utilizó fueron brutales desde el primer día. Los prisioneros eran sumergidos en tanques llenos de agua helada, con temperaturas controladas entre 0 y 5 grados. Su único propósito era observar qué le ocurría al cuerpo humano mientras se apagaba lentamente por el frío. Rascher no se detenía ante nada. Registraba el temblor muscular, la pérdida de coordinación, los delirios, los momentos en los que el prisionero dejaba de luchar y la agonía final mientras la hipotermia los consumía. Los informes recuperados después de la guerra describen escenas que ningún científico moderno aceptaría como válidas, porque no tienen nada de ciencia. Eran actos de tortura disfrazados de investigación. Rascher ordenaba que algunos prisioneros fueran sumergidos sin ropa, otros vestidos con uniformes húmedos y otros con diferentes materiales aislantes para comparar resultados. En ocasiones, varios eran obligados a permanecer en el agua hasta que dejaban de moverse, simplemente para registrar la hora exacta de la muerte. Hagamos una pausa un momento. Si te está gustando este contenido y quieres que sigamos mostrando la historia tal como fue, recuerda suscribirte y dejar tu like. Gracias por apoyar estos videos que cuentan hechos reales sin adornos. Algunos prisioneros eran sacados del agua en el último instante, cuando su pulso apenas se sostenía, para intentar revivirlos mediante métodos totalmente improvisados y, en muchos casos, aún más crueles. Los documentos revelan que Rascher intentó desde masajes forzados hasta baños hirviendo. En uno de los reportes más perturbadores, se describe cómo colocó a 2 prisioneros moribundos junto a mujeres de la SS para utilizar calor corporal como método de reanimación. Nada funcionaba porque el objetivo real no era salvar a nadie, sino observar hasta dónde podía llegar el cuerpo humano antes de romperse definitivamente. El régimen justificaba estas prácticas bajo la idea de investigación científica aplicada a la guerra. Pero cualquier médico con formación sabía que aquello no tenía un diseño experimental válido. Rascher alteraba constantemente las condiciones, cambiaba los tiempos, los métodos y las temperaturas. Lo único que mantenía constante era el sufrimiento de sus víctimas. Los datos que recogió nunca fueron útiles y jamás contribuyeron a mejorar la supervivencia de los pilotos, aunque la Luftwaffe siguió financiando su trabajo durante varios años. Los experimentos de hipotermia no fueron lo único que llevó a cabo Rascher en Dachau. También realizó pruebas relacionadas con la presión atmosférica, simulando la caída libre de pilotos desde grandes alturas,
Utilizaba cámaras de baja presión donde los prisioneros eran sometidos a niveles extremos de descompresión, lo que provocaba desmayos, convulsiones, daños cerebrales y muertes instantáneas, todo con la única intención de registrar cómo el cuerpo explotaba, literalmente, por dentro. Todo con la única intención de registrar cómo el cuerpo explotaba, literalmente, por dentro. El nivel de sadismo era tal que incluso otros oficiales nazis empezaron a considerarlo un fanático peligroso. Pero volvamos a los experimentos de frío, porque son la razón principal por la que este episodio fue silenciado después de la guerra. A medida que el Tercer Reich se acercaba a su derrota, los archivos de Dachau comenzaron a desaparecer. Informes, fotografías, notas personales de Rascher y documentos enviados a la Luftwaffe fueron destruidos, ocultados o archivados en carpetas inaccesibles. Las razones eran claras. Los experimentos no solo eran inhumanos, sino también inútiles. Habían costado cientos de vidas y no habían producido ninguna información útil. Era un fracaso científico absoluto, un desastre ético y un ejemplo perfecto de cómo la crueldad puede disfrazarse de investigación. El propio Rascher cayó en desgracia. Al principio, era un protegido de Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del régimen. Himmler apoyó personalmente muchos de los experimentos, convencido de que podrían servir para aumentar la resistencia de los soldados alemanes. Incluso llegó a elogiar públicamente el trabajo de Rascher. Pero poco a poco empezaron a aparecer irregularidades en su carrera. Rascher mintió sobre su formación médica, falsificó datos, exageró resultados y utilizó su posición para obtener privilegios personales. La gota final llegó cuando se descubrió que él y su esposa estaban involucrados en un escándalo de adopciones falsas. Habían presentado niños como propios para ganar prestigio dentro del régimen, y cuando Himmler descubrió la verdad, su relación se fracturó por completo. Rascher perdió protección, fue arrestado por la SS y encerrado, irónicamente, en el mismo Dachau donde él había torturado y experimentado con tantos prisioneros. Durante los últimos meses de la guerra, el nombre de Rascher desapareció de los registros oficiales. Los mismos que habían utilizado su trabajo ahora querían borrar cualquier vínculo con él. Fue ejecutado en abril del año 1945, semanas antes del final de la guerra. Su muerte fue rápida y silenciosa, sin juicio, sin explicación pública. Su legado quedó enterrado entre papeles quemados, testimonios fragmentados y archivos que solo salieron a la luz después de los juicios de Nuremberg. Los supervivientes que aún respiraban cuando las tropas aliadas liberaron Dachau narraron horrores que superaban cualquier expectativa. Hablaron de noches enteras escuchando gritos desde los barracones, de jóvenes que entraban a los laboratorios y nunca volvían, de cuerpos llevados en carretillas como si fueran basura, y de la indiferencia absoluta de los guardias. Muchos describieron cómo Rascher observaba cada muerte con una frialdad inhumana, tomando notas mientras los prisioneros suplicaban por su vida. Algunos documentos que lograron sobrevivir detallan casos específicos. Uno de ellos menciona a un prisionero polaco que permaneció en el agua helada durante más de 1 hora y media antes de perder el conocimiento. Otro habla de un joven ruso que intentó salir de la tina, solo para ser retenido por los guardias mientras su temperatura corporal caía por debajo de los 26 grados. También hay informes sobre prisioneros checos, alemanes, judíos, ucranianos y franceses utilizados como sujetos de prueba sin distinción. Para Rascher, todos eran números en una tabla. La ciencia moderna ha revisado estos casos muchas veces y ha concluido siempre lo mismo: ninguno de los datos era útil. Los experimentos carecían de controles adecuados, violaban toda ética conocida y producían resultados inconsistentes. La información recogida por Rascher nunca ayudó a salvar la vida de ningún piloto, ni mejoró trajes de vuelo, ni permitió desarrollar mejores técnicas de rescate. Fue un experimento fallido desde su concepción, un monumento a la crueldad disfrazada de investigación militar. Rascher no fue el único médico involucrado, pero sí fue el rostro principal de esta barbarie. Cuando los aliados descubrieron los informes, quedaron sorprendidos no solo por la crueldad, sino también por la incompetencia. Los estudios realizados después
demostraron que los mismos resultados podrían haberse obtenido de manera ética, utilizando simulaciones, modelos matemáticos o experimentación animal. Pero en Dachau se eligió el camino más oscuro posible. Hay un detalle especialmente perturbador. Incluso después de que los aliados liberaran los campos y comenzaran los juicios, algunos científicos defendieron la idea de utilizar los datos de Rasher porque ya habían sido obtenidos. Impresionaba tanto el nivel de deshumanización alcanzado durante la guerra que había quienes creían que valía la pena aprovechar el sufrimiento de las víctimas para sacar algún tipo de beneficio. Finalmente, la comunidad científica internacional rechazó casi por completo esta idea. La posición fue clara. Datos obtenidos mediante tortura y asesinato no pueden ser considerados ciencia. El experimento de hipotermia en Dachau quedó registrado como uno de los peores ejemplos de pseudociencia en la historia. La combinación de incompetencia, sadismo y propaganda militar dio como resultado un desastre tan monumental que incluso los propios nazis quisieron borrar su existencia. El fracaso fue tan grande que no contribuyó en nada a la guerra. Debilitó la credibilidad de la Luftwaffe y dejó una mancha imborrable en los intentos del régimen de justificar su brutalidad. Los testimonios recogidos después de la guerra permiten reconstruir solo una parte del horror. Muchos documentos nunca reaparecieron. Se sabe que algunos oficiales destruyeron informes enteros, fotografías, cartas personales de Rasher y archivos clasificados antes de la llegada de los aliados. Por eso, lo que conocemos hoy es solo una fracción. Los supervivientes lo dijeron claramente. La verdadera magnitud de lo que ocurrió en Dachau es imposible de describir por completo. Y ese es, justamente, el motivo por el que hablamos de esto hoy, no como espectáculo, no como morbo, sino como historia pura. Porque hubo un experimento nazi que salió tan mal, tan inútil, tan cruel, que fue borrado del registro oficial, un experimento donde la ciencia se convirtió en tortura, donde la búsqueda militar se transformó en sadismo, y donde un hombre, Sigmund Rasher, terminó siendo rechazado incluso por el monstruo que él mismo servía. Si llegaste hasta aquí, deja tu me gusta y suscríbete. Así apoyas este canal y nos ayudas a seguir contando la historia como realmente fue. Aquí seguimos, desenterrando el pasado para entender por qué algunos episodios intentaron ser borrados para siempre.